Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 25 de junio de 2019 en este podcast en el que vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo de la mano de nuestro entrevistado, el Dr. Saiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis muy bien en este martes después de San Juan, que hoy vamos a dedicar en este episodio, que es el número 114, a hablar, como os decía, sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de empezar a conocer esta entrevista con el Dr. Saiz, con este psiquiatra, lo que vamos a hacer es a pediros, como siempre, que os suscribáis a nuestro canal. Ya sabéis que lo podéis hacer en nuestra página web. Si vais a misderechos.club, ahí tenéis un cajetín de suscripción en el que, introduciendo vuestro nombre y vuestro correo electrónico, pues estaréis suscritos de forma gratuita y recibiréis todas las notificaciones de las cosas que vamos publicando. Igualmente también os quería informar que tenemos una página, ya lo sabéis, una página en Facebook, se llama misderechos.club, y una página privada, un grupo en Facebook en el que podéis entrar y encontrar más de 300 personas que se encuentran en una situación similar a la tuya y que comparten sus experiencias. ¿Dónde seguirnos también? Ya lo sabéis, en la plataforma de iVoox, donde hay más de 500 suscriptores, también en iTunes o en el canal de YouTube. Ya sabéis que estos podcasts, además de escucharlos por estas plataformas y por nuestra página web, lo podéis escuchar también y ver en YouTube. Si usáis Mis Derechos Club, ahí encontraréis el canal al que os podéis suscribir y compartir el contenido para que mucha más gente lo reciba. Dicho esto, empezamos, si ya os parece bien, con la entrevista al Dr. Saiz, catedrático, una eminencia, y en concreto sobre el estudio del trastorno obsesivo compulsivo. Así que espero y deseo que os guste la entrevista de hoy para hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Hoy en misderechos.club tenemos el privilegio de contar con nosotros con el doctor Jerónimo Saiz. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El doctor Saiz viene hoy aquí a hablarnos del trastorno obsesivo compulsivo y, como veréis por su currículum, es una persona que lo ha estudiado toda su carrera profesional. El doctor Saiz es profesor emérito de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal y premio de la Real Academia de Medicina. Actualmente atiende a sus pacientes en la consulta privada y ya está jubilado, pero había sido jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal. Entre otras cosas, ha sido premio de la Real Academia de Medicina, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, ha publicado numerosos libros y artículos científicos y, entre otros, fue nombrado entre los 3 mejores especialistas en psiquiatría por el Monitor de Reputación Sanitaria, además de catedrático y profesor invitado en la Universidad de Columbia, etcétera. Es decir, que es una persona muy cualificada para poder entrevistar hoy aquí en nuestro programa. La primera pregunta que siempre queremos hacer a los invitados es que nos expliquen brevemente cuál es la definición de la enfermedad o qué debemos entender por el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, es una enfermedad en la cual aparece, sin la voluntad del sujeto, una serie de lo que llamamos obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son ideas, pensamientos, impulsos o imágenes que son repetitivas, que son recurrentes y que se experimentan como carentes de sentido o incluso como desagradables.
aunque el enfermo siempre reconoce que proceden de su propia mente. Esas son las obsesiones, ideas obsesivas sobre todo, que afectan al pensamiento. Y luego las compulsiones en realidad son conductas que son una consecuencia de las ideas obsesivas, conductas que son una respuesta normalmente ritualizada a una obsesión. Y con eso se trata de neutralizar o impedir el malestar o algún acontecimiento o situación que el enfermo teme de una forma no realista, y también pues conductas que al final acaban siendo excesivas, son reiterativas y son un poco, digamos, también innecesarias y penosas para el propio enfermo. Entonces, todo esto lo que configura finalmente pues es un cuadro en el que hay ideas, ocurrencias, palabras, frases, melodías, escenas que vienen a la mente. Sin querer, muchas de estas cuestiones tienen un contenido desagradable para el sujeto por blasfemas, obscenas o absurdas simplemente, y muchos temas que hacen referencia a la escrupulosidad, ya sea física, por ejemplo, el contagio, la contaminación, la suciedad, o bien moral, el pecado, y también las cosas mal hechas. Hay incluso un síntoma típico del TOC, que son las ideas de contraste, que es que, por ejemplo, una persona muy religiosa va a la iglesia y la idea de pensamiento que le aparece en ese momento pues tiene que ver con algo pornográfico relacionado con las imágenes que están en la iglesia. Todo esto les hace sufrir muchísimo. También la duda, imposibilidad de decidirse, y otras cuestiones ya mucho más complicadas, problemas de creer que se ha hecho daño a alguien, ¿no? O que algo malo va a pasar por su culpa, ideas religiosas, como hemos dicho, sexuales, necesidad de orden y de simetría, necesidad de comprobar, de acumular o de coleccionar. Es un abanico muy amplio de síntomas. Y en ese sentido, ¿se diferencian varios tipos de TOC en función de estas limitaciones que comentabas, o realmente el TOC es único? Bueno, el TOC como tal estructura, digamos, como digamos avería del hardware que constituye nuestra mente, es siempre similar, ¿no? Pero sí que hay distintos contenidos. Es decir, que puede haber pues gente que realmente sus síntomas estén más centrados en problemas de contaminación, esas ideas de contaminación, de contagio, de suciedad, pues normalmente van acompañadas de compulsiones en el ámbito de una limpieza excesiva, de lavados rituales, de utilización de antisépticos o de productos de limpieza de una manera muy exagerada, no dejar entrar, por ejemplo, en su casa a los familiares o a las personas que vayan si no se descalzan, o incluso a veces que se cambien de ropa. Ese es un subtipo, ¿no? Otro subtipo es de las personas en las cuales la duda está en haber hecho las cosas bien o no, o de haber completado un acto o no. Entonces los rituales que aparecen son de comprobación. Son estos casos pues, de tener que repetir, por ejemplo, el cierre de la puerta, levantarse por la noche de la cama y comprobar que la puerta esté cerrada, que los grifos estén cerrados, que el gas esté cerrado. Y no solo comprobarlo una vez, que a lo mejor puede ser simplemente una persona con una forma de carácter más obsesivo o perfeccionista, sino que se tienen que levantar, se tienen que volver a levantar, no se quedan tranquilos y nunca cesa esa preocupación y esa idea. Y en este sentido, ¿cuáles son las causas? ¿O se conocen las causas de por qué hay personas que padecen este trastorno? Pues no se conocen, como en muchas otras enfermedades físicas y psíquicas. Tenemos algunos datos procedentes de la investigación. Incluso hay algunas formas de TOC poco consolidadas en la investigación, como aquellas que se asocian con el padecimiento en la infancia de infecciones estreptocócicas, ¿no? Pero en términos generales, en la mayoría de los casos, no sabemos por qué aparece la enfermedad. Sabemos que hay unos datos de alteraciones, por ejemplo, en las pruebas de neuroimagen funcional, y hay determinados circuitos cerebrales, como los que van de la corteza prefrontal al tálamo,
y a unos núcleos que se llaman núcleos de la base, al estriado, y esos circuitos parece que tienen pues una actividad diferente al del resto de la población que no padece la enfermedad. Pero todo esto pues son cuestiones para estudiar mejor. De la misma manera, hay un sistema de neurotransmisión monoaminérgico, es decir, por sustancias químicas, que es el de la serotonina, que parece particularmente implicado en este trastorno, y de hecho los medicamentos que usamos para tratarlo pues actúan sobre el metabolismo de la serotonina activando. Ujú. Y en este sentido, ¿hay alguna relación con alguna otra patología psiquiátrica? Lo digo porque, y también haciendo una adición a esta pregunta, es decir, si ha de haber algún tipo de alteración de la realidad para llegar a ese diagnóstico. Es decir, eh, esas obsesiones que tenemos son ajenas a la realidad en muchos casos, pero es porque la persona se cree ese hecho aunque no exista, o no tiene por qué ser así. No, no tiene por qué ser así. En términos generales, el enfermo de TOC no pierde su juicio de realidad. Es Ujú. decir, son personas con perfecta objetividad, crítica y capacidad de juicio y de razonamiento. Y sin embargo, lo que pasa es que lo que concierne a la idea obsesiva, su capacidad de introspección y de análisis de esa idea obsesiva choca con lo que la enfermedad les ofrece, ¿no? De hecho, se ha debatido clásicamente si el TOC era una enfermedad del pensamiento o de las emociones, porque en realidad ambas cosas ocurren. Originalmente es del pensamiento, esa idea anómala, no fundamentada, pero sin embargo lo que de verdad luego juega es que esa idea, digamos que vence, invade y controla y domina la voluntad del sujeto. Es decir, que aunque él sepa que no se va a contaminar del SIDA por subirse en el metro, pues sin embargo es incapaz de subirse en el metro porque el malestar y la angustia, el terror que siente, no lo puede superar. Ujú. Y entonces, vamos al tema de los tratamientos, ¿no? ¿Qué poder hacer cuando tenemos una compulsión, ¿no? Lo que nos comentabas ahora con este ejemplo del SIDA y el metro, ¿no? Es decir, cuando tenemos esa compulsión y tenemos pues acciones evitativas, me imagino que lo normal será ir a un especialista, a un psiquiatra, y el psiquiatra con qué recursos cuenta para poder hacer que esa persona no tenga estas limitaciones que en muchos casos pues le puede condicionar su vida diaria. Pues lamentablemente lo que ocurre en general es que pasan muchos años desde que aparecen los primeros síntomas hasta que el enfermo consulta con un médico de atención primaria o con un psicólogo o con un psiquiatra. Y esto ocurre primero porque la enfermedad en la mayoría de los casos aparece en edades muy precoces, normalmente en la última infancia o al principio de la adolescencia. Y el enfermo lo reconoce esto como algo anómalo, como algo de lo que se avergüenza, de lo que se siente culpable y además se siente único. Cree que no hay nadie que le esté ocurriendo lo que a él le pasa, que entra en una iglesia y le viene a la cabeza esas ideas horribles, o que vea a una persona querida, a su madre o a su padre, y se le viene a la cabeza pues, la idea de que podría hacerles daño o matarles. Entonces, en este sentido, no lo cuentan a nadie. Viven con ese sufrimiento y también paralelamente pueden llevar una vida normal, es decir, que avanzan en sus estudios, tienen sus relaciones personales y son gente normal en términos pues, de la interacción con otros y en términos pues, también de su desarrollo personal hasta que la enfermedad avanza y ya sus consecuencias, la interferencia con la vida normal, se hacen insoportables y entonces es cuando se produce la consulta. Ujú. Y en esos casos, ¿qué tratamientos existen para el paciente? Es decir, ¿se puede beneficiar de una psicoterapia o de algún tipo de fármaco? Sí, como ocurre con todas las enfermedades, no todos los casos son iguales, es decir, que hay casos leves, moderados, graves, y luego también hay muchas confusiones en el diagnóstico, personas que creen tener un TOC y no lo tienen. Por ejemplo, hay un tipo de personalidad normal que se llama personalidad obsesiva y que tiene que ver con personas pues especialmente perfeccionistas,
digamos que muy rigurosas con el orden, con la limpieza, con la puntualidad, que prefieren lo conocido a lo nuevo, lo planificado a lo improvisado, prefieren tener pocos y buenos amigos, odian o evitan por lo menos pues situaciones nuevas o situaciones de incertidumbre o de violencia. Y todo esto es normal. De hecho, yo cuando me subo a un avión, lo que rezo es para que el piloto o copiloto sean un poquito obsesivos y comprueben desde luego todo lo que tienen que comprobar rigurosamente, ¿no? Pero esto no es una enfermedad. Por ejemplo, esto que hablábamos antes de levantarse por la noche y comprobar la luz o los grifos, tal, esto es frecuente. La diferencia es que se vive de una manera plácida, es decir, se comprueba que algo se queda tan ancho y se va a dormir pacíficamente. Y el enfermo de TOC no. Y el enfermo de TOC, como decíamos, puede ser leve, moderado o grave. En general, hay dos tratamientos que para el TOC leve y moderado están muy bien acreditados como eficaces y como coste efectivos, y son la psicoterapia, en especial la psicoterapia de orientación cognitivo-conductual. Hay determinadas formas de psicoterapia, como la de prevención de la respuesta, que son muy adecuadas para, para combatir los síntomas obsesivos. Y luego hay otra fórmula de tratamiento que puede coexistir y potenciar a lo anterior, que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico que, como hemos dicho, se hace con medicamentos que actúan sobre la serotonina, que tienen otras indicaciones también, pues en fobias, estrés, en la depresión, y estos medicamentos normalmente atenúan la intensidad de las ideas obsesivas y permiten una mejor capacidad de control al enfermo. Además de que muchas veces el TOC, cuando no se trata y se hace crónico, produce una depresión secundaria, una desmoralización, y el tratamiento de ambas condiciones pues mejora el estado general del sujeto. Y en este caso, ¿cuáles son las consideraciones que se tienen a nivel médico para decir que un TOC es grave? Bueno, pues la repercusión que tienen sus síntomas sobre la vida del sujeto. Es decir, que encontramos personas pues muy limitadas, extraordinariamente limitadas. Pues, por ejemplo, el clásico tema de no pisar las cruces que forman las baldosas del suelo. Y hay una película muy famosa, Mejor Imposible, se tradujo el título en castellano. Sí, de Jack Nicholson. Efectivamente, Jack Nicholson, una gran película, y se ve cómo va saltando para no pisar esas cruces, o cómo lleva guantes para no tener que tocar nada. Esto, al final, pues condiciona grandes limitaciones en la vida de las personas y pueden también pues condicionar pues parte de su desarrollo personal, profesional, familiar, y todo esto pues si no cede además al tratamiento de una forma significativa, pues entendemos que es un TOC grave o un TOC de mala evolución, donde ya otras medidas de tratamiento más excepcionales, pero también pues previstas para este tipo de situaciones, pues entran en juego. Muy bien. Nos has comentado que el juicio de realidad en la mayoría de casos de pacientes con TOC está conservado. Y en este sentido, que tienen una conciencia de la enfermedad, pero que tienen pues una compulsión insuperable, ¿no?, que hace que les condicione, ¿no?, esa Así es, sí. su vida diaria. Y en este sentido, ¿cómo han de actuar los familiares o los amigos que en estos casos más graves, que quizás es más evidente, ¿no?, como el ejemplo que nos decías de Jack Nicholson, ¿no?, o cuando se ve que una persona está haciendo conductas evitativas, ¿no?, o que tiene que ir a revisar si ha cerrado la puerta de casa varias veces, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de actuar del familiar en estos casos? Bueno, siempre es un papel difícil porque son personas cercanas a las que se quiere apoyar, a las que se tiene cariño, pero que acaban exigiendo a los familiares ser cómplices de su propia enfermedad. Muchas veces pues encontramos eso, familias esclavizadas, niños que se tienen que duchar 4 veces al día, cosas que al final pues no sirven para nada y escapan de la lógica. Es decir, que hay que buscar una actitud firme, pero también comprensiva y razonable. Y sobre todo, ayuda profesional. Es decir, necesitamos pues eso, que haya un profesional a cargo, que vaya tomando las riendas de la cuestión y vaya poniendo
pues todos los remedios al alcance para mejorar las cosas. Ujú. Muy bien. Y ya por último, para acabar con la entrevista, siempre nos gusta preguntar en relación a eh, qué se ha investigado de esta enfermedad, es decir, cómo ha evolucionado y aprovechando que tenemos entre nosotros al doctor Saiz y que se ha dedicado toda su vida al mundo de la psiquiatría, cómo ha evolucionado el tratamiento de esta enfermedad y cómo se espera que pueda evolucionar en los próximos años. Pues hay mucha investigación en torno al TOC. El TOC no es una enfermedad muy frecuente, con lo cual pues no tiene tanta investigación encima como podría tener la depresión o la esquizofrenia o la enfermedad de Alzheimer. El número de personas afectadas por un TOC pues, puede ser menos de un 1% de la población. Las afectadas por un TOC grave, pues alrededor de la cuarta o la quinta parte de estas personas. Uh-huh. Sin embargo, siendo un colectivo pequeño, es un colectivo que sufre mucho y tiene mucha repercusión en la enfermedad en su vida. El que descubrió el tratamiento farmacológico del TOC fue un psiquiatra español, el profesor Juan José López Ibor. Iba a decir padre, pero es padre sino abuelo, porque ya hay nietos suyos pues, como trabajando como psiquiatras y muy maduros y muy expertos. Uh-huh. Entonces, este catedrático de la Universidad Complutense pues describió en los años 60 del siglo pasado como una medicación en concreto que activa la serotonina que es capaz de mejorar el TOC. Y lo hizo con unos parámetros que siguen vigentes, en el sentido de una mayor dosis, de algunas vías de administración como la endovenosa que pueden ser más efectivas, y luego a eso pues se han ido añadiendo otras ventajas, pero no tan significativas en el terreno de la medicación. Lo más, digamos, espectacular que tenemos en este momento es la posibilidad de tratar los casos muy graves y refractarios de TOC con técnicas de estimulación, en concreto con las técnicas de estimulación cerebral profunda, que son a través de neurocirugía, la implantación de electrodos en zonas profundas del cerebro. Concretamente nosotros en el Hospital Ramón y Cajal lo llevamos haciendo más de 10 años, y se implantan pues, en una zona del cerebro que es el núcleo accumbens, profunda, cerca de la base del cerebro, y van conectadas a un dispositivo que es un marcapasos, que es en todo similar a los que se utilizan en cardiología. Es una intervención, por supuesto, tiene su importancia y solo se aplica en casos muy graves, muy excepcionales, pero en estos casos tan excepcionales pues tiene utilidad en un porcentaje significativo, y hay muchos hospitales en España y en todo el mundo que están utilizando esta tecnología. Una tecnología muy sofisticada, pero que está ya muy comprobada y de la que se tiene mucha experiencia, porque se usa también en la enfermedad de Parkinson, los trastornos del movimiento. Y luego hay otras técnicas menos cruentas, como es la estimulación magnética transcraneal. Es la utilización de una especie de grandes imanes que en las últimas tecnologías, las aparecidas muy recientemente, pues hay aparatos que pueden concentrar esta estimulación también en lugares profundos del cerebro. Hay pocas máquinas, digamos, capaces de hacer este tipo de estimulación, pero ya están disponibles, las hay en España, y por tanto pues son también una esperanza para que los enfermos pues se puedan beneficiar de ellas. Uh-huh. Y en relación a este primer supuesto que decías del marcapasos, ¿está todo justo dentro del cerebro o es como a lo mejor un neuroestimulador que hay como una petaca también que tiene que tener? Sí, correcto, es así. En el cerebro están los electrodos y hay unos cables que van por debajo de la piel y se conectan con una petaquita que es una batería que ahora ya se recargan a través de la piel, a través de un remoto. Uh-huh. Y esas baterías normalmente se hace una pequeña incisión y se insertan por debajo de la clavícula. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Saiz por su tiempo y por compartir sus conocimientos con toda la audiencia, que seguro que los va a agradecer muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Yes. Y hasta aquí la entrevista con el doctor Saiz. La verdad es que un gran especialista nos ha explicado muy bien qué es el trastorno obsesivo compulsivo,
el hecho de tener esas obsesiones y luego esos rituales, ¿no? Esas compulsiones, que para evitar aquellos efectos indeseados que tienen las personas que sufren esta enfermedad. Me quedo con la esperanza de que estos tratamientos han mejorado mucho la vida de las personas y que no sabemos la causa aún del trastorno obsesivo compulsivo, que está relacionado, como nos decía, con la serotonina, pero esperemos que en los próximos años se pueda descubrir cuál es la causa para que aquellas personas que sufren el trastorno obsesivo compulsivo puedan tener un mejor tratamiento y, por qué no, algún día pensar que se puedan curar. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana para hablar sobre la ludopatía, otra enfermedad que es psiquiátrica y que afecta en este caso a las personas que tienen una impulsión para hacer apuestas de azar. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana para hablar de la ludopatía.